11:48 casi en la República Argentina, nos metemos en el último y no menos importante segmento del programa. Como decíamos, tanto en la editorial como en el resto del programa, la idea del programa de hoy era tratar de hilvanar muchas cosas que están sucediendo, que se presentan como hechos aislados, pero que si los miramos en perspectiva, tienen todos que ver con todos. Para seguir en esta línea, nos vamos a meter con otra entrevista, en este caso con Cristian Lamesa, analista internacional, que tiene la gentileza de regalarnos unos minutos para analizar, en este caso, la escalada que hubo en estas semanas, al menos en términos discursivos, en el conflicto ucraniano. En lo militar también sigue habiendo noticias y novedades, pero para tratar de entender por qué esta semana, para quienes no lo hayan escuchado, desde Francia, desde Gran Bretaña, desde Alemania, plantearon así medio como abiertamente la posibilidad de mandar tropas a Ucrania, y el mismo Donald Trump, en un giro casi de 180 grados, dice a lo que había hecho anteriormente, que era frenar la venta de armamento, dice, bueno, parece que la vamos a mandar igual. Cristian, bueno, primero que nada, buenos días. Nicolás, Miranda y Delfina de este lado, ¿cómo estás? Hola Nicolás, Delfina, un placer estar con ustedes, muy buenos días. Bueno, a ver, ¿qué primer lectura se puede hacer de tanto este giro que da Donald Trump, como la discursiva mediática, diplomática de las principales potencias de Europa Occidental, que insisten con volver a poner sobre el juego la posibilidad de mandar tropas, lo cual Rusia ya planteó en más de una oportunidad que eso sería meterse directamente en la guerra, y se reserva, digamos, el derecho a atacar a alguno de esos países directamente? Ya eso quizás sería una... Bueno, no sé, ¿qué lectura tenés de todo esto? Mira Nicolás, una cosa está atada a la otra. Yo sigo convencido en realidad en los hechos concretos porque en Donald Trump hay que separar, perdón, hay que separar lo que dice de lo que finalmente termina haciendo. E incluso él puede decir una cosa y desdecirse a los 10 minutos sin ningún problema. Yo creo que esto tiene que ver con su pasado empresarial. Yo creo que hay que entender que es un hombre de negocios al frente de un país, ¿no? Es un político, con lo bueno y lo malo que eso conlleva. Y en ese sentido, yo sigo convencido en que la idea de Donald Trump es eh, trabajar lo mejor posible para un país, que es los Estados Unidos, que está en una situación militar muy endeble. Si hay algo que hizo Biden, aparte de generar esta guerra infame de la OTAN contra Rusia, utilizando a Ucrania como un ariete, yo creo que aparte le hizo mucho daño a los Estados Unidos porque dejó a la vista de todos que es un país que militarmente es muy débil, que tiene un complejo militar industrial totalmente corrupto, que produce armamento caro y malo y que ha sido vapuleado por la Federación Rusa, que el complejo militar industrial ruso produce 3 veces más armamento que toda la OTAN junta, incluido a los Estados Unidos. Esto dicho por Mark Rutte, no por Cristian Lamesa, yo lo repito simplemente. Entonces, Donald Trump, con toda esa situación, más la situación económica interna, la crisis de deuda, la crisis social y todo lo que tiene que enfrentar, y sabe que realmente los socios europeos no son tales, son enemigos globalistas del proyecto MAGA, del proyecto soberanista de Donald Trump, y yo no creo que el republicano se dé vuelta justamente de lo que es ese proyecto, que se olvide de las traiciones de los líderes occidentales, que se olvide de todo lo que sucedió durante los 4 años de Biden, incluso su enfrentamiento histórico con la OTAN. Y yo creo que a Putin lo ve más y a Rusia, a la Federación Rusa, como un potencial socio de los Estados Unidos en su proyecto MAGA por cuestiones de materias primas, etcétera, que sería largo de enumerar. Ahora bien, el discurso belicista, totalmente desbordado por parte, especialmente ahora de Alemania, que yo digo, en vez de Friedrich Merz, tendría que ser Adolf Merz, el nuevo canciller alemán, porque tiene una rusofobia que realmente se nota que está haciendo, quiere hacerle una especie de homenaje a su abuelo nazi, y esto es literal. El abuelo de Merz era nazi, era funcionario del nacionalsocialismo,
Entonces parece querer llevar a Alemania a un enfrentamiento abierto con Rusia. Y esto no es conjeturas, hay que recordar las bestiales, brutales palabras de otro que también podría ser Adolfo Pistorius, que es el ministro de Defensa, que dijo que los militares alemanes estaban listos para ir a matar rusos para defender el territorio de la OTAN. Son unas declaraciones que más brutalidad no pueden entrañar. Entonces, Donald Trump está haciendo un equilibrio entre lo que quiere y entre estas fuerzas. Lo dijo Sergei Lavrov también, que es un preclaro político y diplomático, el canciller ruso, que dijo que Donald Trump había que entender que estaba sometido a muchas fuerzas internas que lo tiraban de un lado para el otro. No lo dijo textual así, pero esa fue la idea. Entonces yo creo que Donald Trump, en ese anuncio que tanto esperábamos, y con esto cierro, Nico, así seguimos con la charla, generó mucha expectativa y finalmente lo que hizo fue darle 50 días más a Rusia, que a Rusia el tiempo le juega a favor en la liberación de territorios rusófonos que quieren ser parte de la Federación Rusa y no estar sometidos al régimen de Kiev. También le generó, o sea, le dijo abiertamente a los europeos, ¿quieren guerra? Páguenlo ustedes. Esas 17 baterías, que todavía no se sabe bien si son 17 misiles o 17 baterías o 17, si es lo máximo que serían 17 equipos completos Patriot, estamos hablando de unos 14 mil millones de dólares. Es mucho dinero y es armamento defensivo, ojo, que ahí hay una diferencia grande entre armamento defensivo y ofensivo. Entonces, y esto ya generó discordia interna. Ya Francia dijo que ellos no van a pagar nada porque ellos quieren vender su material bélico francés, ya salieron a despegarse varios. Entonces, con esta jugada genera discordia interna, les dice, si la quieren, páguenlo ustedes. Y estas declaraciones de otra rusófoba enfermiza, que es la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, hizo unas declaraciones que revelan esto, cuando dijo, realmente estamos contentos por el cambio de postura de Washington, pero al mismo tiempo el armamento no lo dan, ellos lo terminamos pagando nosotros, y 50 días es excesivo, perdón. Entonces, realmente yo creo que pasando en limpio, me parece que es una jugada bastante inteligente por parte de Donald Trump. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miranda te saluda. Bueno, Mirando un atendiendo gusto. a la rusofobia de la cual vos hablás y sin ánimos de hacer conjeturas, la historia por ahí nos dice que dada la riqueza de Rusia en términos de recursos y la importancia que tiene Rusia también en esta reconfiguración del orden mundial, ¿no? Hacia un orden más multipolar que debilita sin dudas la posición de los Estados Unidos, hace pensar que esta guerra, digo, no va a terminar incluso si se firmara una paz en Ucrania. ¿Qué opinión te merece? A ver, la disputa acá, Miranda, la disputa de fondo en este conflicto es la lucha de los gobernantes que son soberanistas, que defienden la existencia del Estado-nación y el respeto a su soberanía justamente, y que luchan por los intereses de sus pueblos, que aparte es un grupo que no es homogéneo ideológicamente, pero a grandes rasgos respetan esto. En ese grupo tenés que enumerar a Víctor Orbán, a Xi Jinping por supuesto, a Vladimir Putin, a Robert Fico, el eslovaco, tenés que poner también a Donald Trump y algunos otros. Este grupo está enfrentado al globalismo, ¿no? A ese sector que es el globalismo financiero, que yo siempre lo identifico, que ese sí es un grupo homogéneo, ese sí va por intereses totalmente alineados, a pesar de que hay de izquierda y derecha ya son terminologías que deberíamos dejarlas de usar, porque en estos globalistas infames tenés desde un socialista como Pedro Sánchez, que de socialista poco tiene y que es un ser abyecto, permítanseme decirlo, tenés un tipo como Boric, el que tenemos acá al lado en Chile, que no hacen nada por defender realmente a sus pueblos de los intereses globalistas que quieren finalmente que las élites corporativas mundiales sean las que tomen el poder en estos países. Que esto no es una teoría de conspiración porque esto ya sucede en Europa. Hay que recordar que Macron viene de la banca Rothschild, hay que recordar que Merz es un tipo que viene de BlackRock, hay que recordar que el ex primer ministro del Reino Unido, el indio Rishi Sunak, venía de Lehman, no, de Goldman Sachs.
Entonces, estos tipos, que ahora volvió a la oficina, volvió al viejo empleo, o sea, ¿ustedes creen que dejó de ser empleado de Goldman Sachs mientras fue premier británico? Por supuesto que no. Entonces, ese es el enfrentamiento de fondo. Y el enfrentamiento de fondo es que estos intereses quieren destruir a Rusia para después ir por China, desmembrarla y quedarse con esas inmensas riquezas que vos decías muy bien, Miranda. Y que vos fijate que cómo nos quieren confundir, que hay realmente insensatos estúpidos que sostienen eso de que no, porque la economía de Rusia es similar a la de Italia, es una economía pequeña, eh, olvidando este detalle, que tienen unas riquezas inagotables. Entonces realmente esa comparación es absurda cuando se quiere bajar el precio de Rusia. Entonces, esto por eso es una guerra existencial para Rusia, porque el fin que buscan es el desmembramiento y la desaparición de Rusia como Estado-nación, después ir por China y hacer esto también en los Estados Unidos. Entonces, y con esto cierro, la lucha por eso es existencial para Rusia, para China, viendo lo que le puede venir, e incluso para Estados Unidos, para el proyecto de Estados Unidos de Donald Trump, y para los globalistas también es existencial, porque ellos, sin entender ese dominio global unipolar, entienden que no tiene sentido. El tema es que estamos hablando de desaparición de países y de subyugar y eliminar culturalmente a naciones enteras y a pueblos enteros contra el dominio de unos señores que se reúnen en Davos una vez por año y que podemos ponerle la cara de George Soros. Cristian, por lo menos de mi parte, una última. Creo que en estos días también lo decían como que había que retomar a Mackinder y a Speakman, dos teóricos, uno británico, el otro norteamericano, también para entender muchas de las cosas que están pasando en esa zona, en el Herland o en el Ringland, si no me equivoco, era como le decía, o la había caracterizado en su momento Mackinder, el corazón del continente europeo o euroasiático y todos sus bordes, digamos. Y lo que hoy estamos viendo, y lo decíamos hace un ratito en la editorial, desestabilización en Moldavia, en Georgia, en Rumania, en Ucrania, lo de Irán con Israel, lo del Líbano, digamos, distintas ecuaciones que se vienen dando, y de golpe y porrazo parece que estamos de vuelta un siglo atrás en la estrategia militar, con las mismas regiones, capaz que cambió algún país, capaz que cambió alguna cosita, pero es más o menos lo mismo, una zona de gran desestabilización que se está dando en muchas regiones de ese lugar, y todo indica como que esto tiene proyección a seguir sucediendo. Y una de las cosas que nos proponemos en el programa y que planteábamos también es esto de tratar de ir atando esos cabos, que muchas veces se nos presentan mediáticamente como cosas sueltas, pero que si lo entendemos, si lo leemos de manera suelta, no vamos a entender el concepto o el contexto en el que se dan, que me parece que da o cuaja con esto que estabas relatando de esta gran disputa que hay entre dos bloques muy grandes, que no somos homogéneos en su totalidad, pero que es de alguna manera con una especie de choque civilizatorio que ya tiene por lo menos 100 y pico de años para atrás. Digo, fíjate que a Europa, especialmente a Europa Occidental, la han destruido culturalmente. Han destruido sus raíces históricas, culturales, los han edulcorado, han hecho algo que es a lo que se resisten mandatarios como Fico, como Orbán y como tantos otros como Vladimir Putin con su defensa histórica de los valores tradicionales. Que fíjense que qué paradójico, ¿no? Yo esto no quiero ser autorreferencial para nada, pero yo ideológicamente me considero comunista de una vertiente soviética, ¿no? Para aclarar, porque no es todo hoy izquierda se dice y es cualquier cosa. Y me siento muchísimo más identificado con un líder como Vladimir Putin, que es un conservador popular que trabaja por el bien de su pueblo, que por un socialista como Pedro Sánchez, que es un ser abyecto, un peón de las ONGs y del globalismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto que vos muy bien marcabas, Nicolás, de esta inestabilidad que se trata de sembrar, muchas veces mediante estas ONG. Fíjate, vos nombrabas a Georgia. Lo que pasó en Georgia con el tema cuando se promulgó la ley para controlar y que tengan que decir claramente, declarar de dónde vienen los fondos de las ONGs, los fondos que vienen del extranjero. Y se hicieron marchas, fueron
tuvieron injerencia diplomáticos alemanes, funcionarios de Cancillería alemán fueron a Georgia a caminar en las marchas, o sea, una cosa realmente obscena, cuando Estados Unidos tiene la ley FARA, una ley similar que hizo Roosevelt para evitar la injerencia nazi en el periodo de preguerra. Entonces, ¿qué pasa? Estos tipos en el caos reinan, el divide y reinarás. Y vos fíjate el contraste, ¿no? De este globalismo desestabilizador que no duda en generar guerras, revoluciones de colores, golpes de Estado, la sangrienta carnicería que provocaron en Ucrania. Hay un video que yo he llevado a varias conferencias del 25 de mayo de 2014, donde en una entrevista para CNN, ese ser asqueroso que es George Soros, se vanagloria de que sus organizaciones, sus ONGs, eran responsables, pero diciéndolo como una loa, de lo que estaba pasando en Ucrania en ese momento. Y en ese momento, ¿qué había pasado en Ucrania? Ya había habido un golpe de Estado sangriento, se había iniciado una guerra civil y se había hecho la masacre de la Casa de los Sindicatos en Odessa el 2 de mayo, unos días antes. Y el tipo sacando pecho de eso. Bueno, y por contraste, los soberanistas, ¿qué promueven? ¿Qué promueve Xi Jinping? La ruta de la franja y la ruta, el comercio entre los países, el crecer juntos, el compartir la prosperidad. Y eso no es retórica, eso se ve en África. ¿Por qué los africanos sacaron a patadas ya sabemos en dónde, a los franceses, en el Sahel? Justamente porque se cansaron de ser explotados en un neocolonialismo realmente descarado y están disfrutando de la ayuda y la cooperación y los negocios con China y con Rusia. Rusia, con el grupo Wagner y con las Fuerzas Armadas de Rusia, los han ayudado a combatir al integrismo islámico, al terrorismo que es fomentado por estos intereses y por la Casa Blanca. Entonces, fíjense el contraste, ¿no? Entre un mundo caótico del que se sirven estos tipos que creen solamente en el juego de suma cero, en el cual para que ellos ganen algo se lo tienen que sacar a otro, contra un mundo que tiene la lógica del ganar-ganar. Y eso lo está demostrando Rusia. Yo estuve, y con esto cierro, no quiero extenderme más, hace nada, en junio, mayo, junio, sí, en junio, estuve en Nizhny Novgorod, invitado en un Global Digital Forum, foro global digital. Y era sorprendente escuchar a los más importantes expertos en inteligencia artificial y todas estas cuestiones que se están manejando ahora en el mundo, a los rusos expertos en esto, hablando de no que los países que dependen de la tecnología como Google, esas grandes tecnológicas que son monopólicas, que ellos dicen, siendo que Rusia tiene empresas de este calibre y mayores todavía, lo que pasa es que trabajan en Rusia y en su área de influencia, ofreciéndole a los países de África, de Asia, no el que pasen de Google a Yandex. No, no, que ellos los ayudan a generar su propia tecnología, su soberanía tecnológica. Vos fijate que es otra cabeza. Y eso es lo que creo que países y regiones como la nuestra tienen que optar de qué lado va a estar. Cristian, clarísimo el análisis y las valoraciones que nos has aportado para tratar de seguir en esta lucha permanente de tratar de entender qué pasa en este mundo cada vez más chiflado, como decimos habitualmente, en el que 2x3 estamos al borde de que arranque una tercera guerra mundial así declarada, abierta y donde todo se vaya al demonio, y haciendo lo posible para que eso no suceda, o por lo menos el aporte, el granito de arena para tratar de llevarle a quienes nos ven un mensaje que trate de romper con esa lógica habitualmente. Así que gracias por haberte tomado estos minutos un sábado por la mañana. No, gracias a vos, Nicolás, Miranda, Delfina, y dejarme un minuto, 30 segundos, agradecerles a ustedes y poner en valor que en un medio de nuestro país se le dé un espacio y se interesen en la geopolítica y en estos aspectos, porque curiosamente los grandes medios prácticamente de geopolítica no se habla nada, y no es casual, no se habla para tener a nuestro pueblo en la ignorancia discutiendo, como digo yo, el cordón cuneta, cuando la verdad de lo que termina ocurriendo en nuestras casas y en nuestra vida cotidiana está totalmente relacionado con lo que pasa en la lucha geopolítica. Así que gracias y un abrazo fuerte. Abrazo grande.
Charlábamos con Cristian Lamesa, analista Cristian dijo en internacional otras palabras lo que decía el general Perón, y escritor. ¿no? Sí, Lo si no que me sucede equivoco, su canal de YouTube es La Verdadera Política. es la política internacional. Claro, por eso, pero digo, La el Verdadera nombre Política de... se llama el canal. Claro, su canal de YouTube se llama así, La Verdadera Política. Así que sí, La lo hizo Verdadera parafraseando el Política con general. Cristian Lamesa. La mesa. Sí. Así que Interesantísima la charla, va a quedar colgada obviamente. Hacemos una breve separación y viene el sorteo porque alguien se ganó la pizza de Vito Pizza. sí. ¿Quién? Ocupar África.